Somos más, sí señor, cada vez somos más aquí en Informa Radio en la boca del lobo. Jesús, si no te pones al lado del micrófono, no, si no te lo llevas a tu lado. Ahora, es que no iba a hablar todavía. Pero vamos, si quieres ya No, te quiero decir que estaba en el micrófono. Sí. Sí, a mí me pasa, ¿eh? El otro día me pongo a hablar solo con la pantalla en casa y el micro. No, yo es que como la cámara sé que si me voy muy para allá, tienes que venir. Ahí estaba esperando a que Eduardo nos dijera si se nos veía todo. Que buenos días, que muchas gracias por estar aquí y que vamos a dar caña porque además como es nuestro amigo, seguro que hablaremos de ello, nuestro amigo el delegado del gobierno que tanto nos quiere y por eso nos da cariñitos y nos da porrazos y nos gasea y nos persigue y nos intenta prohibir nuestros actos y pues ahora mismo resulta que que el que está del banquillo va a ser él. Sí, gracias. Está imputado. Luego vamos a hablar de eso, del apagón al ridículo internacional. En el ridículo internacional cabe todo, desde la imputación del delegado del gobierno de Madrid. A Sánchez no le queda más a su difunto suegro ya por imputarle, no lo sé, porque como a esto le gustan las políticas retroactivas, podemos imputar a su suegro con carácter retroactivo. Saquen la momia en su y lo juzguen. Que vaya Garzona, si se ha muerto de verdad. Eso es. Bueno, lo último que ha dicho, no sé si ha sido una de estas mamarachas, no sé si la misma Mónica García y tal, que quieren averiguar si Franco colaboró en el exterminio de 4.000 tíos. Esto es una locura. De verdad. Pero hacen esto cuando no quedan supervivientes de ningún tipo. Pueden hablar de cifras, de lo que quieran. Por cierto, está diciendo el mamarracho de Sánchez, que el apagón, la luz se restableció a las 5 horas. Es un hijo de perra porque mientras está en eso, se da el Palacio de la Moncloa, y también diciendo que las nucleares tuvieron que parar. No, pero eso es mentira. Las nucleares ya habían parado antes. Yo hoy perdonadme que me autocite, he publicado un artículo donde lo que vengo a decir en ese artículo, y tengo información fidedigna, él iba a hacer una comparecencia televisiva a las 15 horas en el telediario porque España iba a ser el primer país del mundo en que solo tuviese energía renovable. Y se pasaron de frenada. Ellos habían dado instrucciones de que las nucleares pararan. Y ellos tuvieron que dar instrucciones al día siguiente de que ponerlas en marcha cuanto antes, porque esto se volvía a suceder el apagón el martes al día siguiente después de lo que había pasado. Esto es Vox Populi, esto es. Y estaban que se subían por las paredes, porque el fanatismo climático les ha llevado a esto. Y esto ha sido culpa del fanatismo climático. Por cierto, ayer la ministra del Ramo, vicepresidenta tercera, estaba diciendo que no sabían nada, no van a saber nada hasta dentro de 6 meses. Entonces que alguien me explique por qué está haciendo estas aseveraciones Sánchez. No sé si me entendéis lo que quiero decir. La ministra dice que hasta dentro de 6 meses no sabemos nada, cuando parece que Sánchez está hablando porque ya lo sabe todo. Pero bueno, Jorge Garrido, ¿cómo estás? Buenos días. Pues bien, aquí, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy convencido de que, por supuesto, que saben qué es lo que ha sucedido. Lo que sucede es que esto, pues, mata su relato sobre tanto las políticas energéticas como climáticas, como todo lo que está diciendo. Entonces, pues, yo entiendo que están diseñando todavía la estrategia de comunicación que van a seguir con este asunto. Van a alargarlo todo lo posible, entre otras cosas, para ver si se enfría. Y demás. De todas maneras, también decirte que he escuchado unas declaraciones por aquí en esta emisora sobre el papel del Estado que me han enfadado bastante. Sí. Porque tan extremista y falso es una cosa querer un Estado totalitario como querer un Estado, el fin del Estado, ¿no? Estas declaraciones liberales que he oído ahí de que el Estado solamente es un instrumento para dominar a la gente. Yo tampoco coincido con eso. Eso es lo que sucede cuando se deja la soberanía en manos de estas élites que no defienden la soberanía nacional y, por tanto, el Estado no lo ponen al servicio de la nación, sino al servicio de otros intereses. Entonces sucede eso es verdad. Pero lo que hay que hacer es recuperar el Estado para ponerlo al servicio de la nación. Eso es lo que hay que hacer. No eliminar el Estado. Yo coincido contigo. Porque si no, esto es la ley de la selva. Sin Estado Coincido contigo. Los ultrarricos presiden esas energéticas. Viene a decir Sánchez, esto es acojonante. Esa expresión, los ultrarricos. Todos son ultras. Alberto Pascual, ¿cómo estás? Muy bien. No vamos a saber nunca qué sucedió. Este misterio pues se unirá al misterio del asesinato de Carrero Blanco, al asesinato de la X2 GAL, quién era el elefante blanco del 23F. Que todos lo sabemos, qué sucedió con el 11M. ¿Qué pasó con las maletas de Delcy Rodríguez? ¿Qué contenían?
no, esto va a ser un misterio más y en este caso además porque claro, hay una serie de responsabilidades y no solamente de responsabilidades, sino de indemnizaciones que deberían desembolsarse y evidentemente pues a nadie le interesa y como a nadie le interesa, pues esto quedará en esa nebulosa, en ese olvido, enmarañado, porque muy probablemente nuestros colegas portugueses ya veremos si realmente acaban exigiendo lo suficientemente fuerte las responsabilidades debidas y consiguen algo más. Pero en cualquier caso, se quedarán en esa nebulosa, en esa maraña, todo, bueno, pues se ocultará y ya digo, no sabremos nunca nada. No sabemos, o a lo mejor es que ya lo sabemos todo, porque esa es la otra, pues yo creo que esto está, yo la versión que tengo, y insisto, no es una versión que quieren culpar, y ya de hecho lo está haciendo, a una pequeña, una empresa, una de las generadoras pequeñas, no Iberdrola ni Endesa, a pesar de que ha empezado muy fuerte, metiéndose con ellas, hablando de los ultra ricos, países, por ciento, Galán, es el de Endesa, ¿no? El de Iberdrola, domina también la eléctrica portuguesa y están muy encabronados. Y amenaza con acciones judiciales. Y están muy encabronados, no sé si los portugueses acabarán llevando esto a buen puerto o quizás bastante tienen ya con sus problemas también y no suceda tampoco nada. Lo primero que ha mentido es que ha dicho que las eléctricas habían decidido cerrar las centrales nucleares. Si las cerran es o por orden o por indicación o porque no las pueden mantener. ¿Sabes? Porque si el gobierno está obsesionado con cerrarlo y que además que el presidente desmienta si no pensaba acudir al telediario de la televisión pública española a las 3 de la tarde, que lo desmienta, porque él lo que quería ese lunes es decir que España es el primer país del mundo en generar solo energías renovables, porque ese era el objetivo, y lo que pasa es que se han pasado de frenada y al día siguiente dieron orden. ¿O quién dio la orden? Ellos son las eléctricas, pues yo no me aclaro. Dice, red eléctrica o de ella como si fuese una empresa que ha caído del cielo, pero si los consejeros son socialistas, el único que quedaba del PP le habéis echado y han metido a González Laya y la presidente es Beatriz Corredor. Claro, estaba previsto precisamente una reunión del Consejo para eso, expulsarle ese mismo día, ¿no? Es decir que, bueno, Jesús Muñoz, el otro Jesús Muñoz. Muy buenos días, la verdad es que asusta y más escuchando un poco como venía esta mañana con la moto para acá, ver el panorama que tenemos y un poco el panorama en el sentido de que esta pandilla de buitres sigue con bastante intención de voto de una población arcaica, desconocedora de la situación real, hasta el punto de llegarnos a donde estamos, ¿no? A un apagón general por primera vez en una historia de una democracia en Europa. Somos el hazme reír y lo triste de todo esto es que Sánchez, que lo sabe todo, lo sabe todo, a mí me asombra. Además te agradezco la información de que Sánchez iba a dar una rueda de prensa para anunciar mundialmente por encima de Trump que ellos ya se sostenían con energías renovables. Lo que a mí me gustaría saber, a la gente un poco con 2 neuronas, no a los votantes del PSOE, cómo puede explicar que un país se sostenga con energía renovable, porque si eso hubiera sido posible, Rusia, China, Estados Unidos, cualquier otro país bastante más avanzado tecnológicamente que nosotros, lo hubiera hecho ya hace muchos años. Nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es imposible. Tú no puedes vivir ni sostener la energía de un país, ni mantener el día a día de un negocio, ni mantener la energía eléctrica, ni mantener nada solamente con la energía. De hecho, por ejemplo, el día del famoso colapso del apagón en Madrid, corrió la voz, gracias a Dios no mucho, mucha gente se quedó sin poder circular, dejando sus coches abandonados y mandándose a casa, pues desde, por ejemplo, Madrid. Yo he conocido gente, tengo amiguetes que se fueron sus mujeres hasta trabajar desde el centro de Madrid a Pozuelo, a Torrelodones, Fuenlabrada, Móstoles, andando por las carreteras. 8 o 10 horas andando. Pero claro, hay gente que iba a repostar ese día. Solamente se pudo repostar en gasolineras que tenían paneles solares. Mi pregunta es, cuando se va la luz del sol, esas gasolineras dejaron de repostar. ¿Cómo vas a mantener, Sánchez, tú la energía, por ejemplo, de no sé, por no dar publicidad a ningún centro comercial, de los grandes almacenes, si ellos tienen sus propios abastecedores de energías que te pueden aguantar con gasoil 3-4 días? Pero si no existe una energía y el panel solar es finito, de momento, ¿cómo puedes generar energía eléctrica a un país
solamente con energías renovables, cuando bien se sabe, por ejemplo, que cualquier persona que vaya por el sur de España, los paneles, cuando están las energías, lo que es las centrales nucleares, porque sabes que son las turbinas de las centrales nucleares son las que mantienen la estabilidad en la tensión eléctrica del país. Estaban la mayor parte de los molinos estaban parados. ¿Por qué? Porque no pueden generar, porque las energías renovables lo que generan es energía eléctrica por botones, y eso es incontrolable, no puedes regularlo. Entonces, la realidad de esto, pues que él iba a dar una noticia para que es el más chulo, y lo que ha hecho con su chulería es joder un país económicamente, que además conlleva una pérdida económica multimillonaria a un país, pararlo. O sea, ha costado más económicamente a un país el parón eléctrico de un solo día que cualquier huelga general. Bueno, está diciendo en este momento Jesús Muñoz que el futuro o será verde o no será. No sé si lo dice por Vox, pero es que el fanatismo climático, a pesar de que él sabe la realidad de lo que ha sucedido, siguen sin ningún propósito de enmienda. Siguen obsesionados con ese. Por eso digo que estamos en manos de criminales. Exactamente. Jesús. Dicen que no saben lo que sí que deberían saber, y lo que estamos seguros todos que sí que saben, pero dicen que ya saben cuándo lo van a saber. Y no es un juego de palabras, pero ya dicen, no, dentro de 6 meses voy a saber lo que yo ya sé ahora, pero que no os lo puedo decir. Ya lo hemos comentado. Tú lo has dicho, lo has escrito en ese artículo de esa comparecencia que estaba prevista, y también dijimos en estos micrófonos hace una semana que si tardó varias horas en aparecer es porque quería ver cómo nos podía vender la moto de lo que había ocurrido, a la vez que también quería saber un poquito las consecuencias sociales de lo que estaba ocurriendo. O sea, la policía municipal, que como ya dije la semana pasada, no se encargaba de regular el tráfico en Madrid, pero sí estaba la Policía Nacional para evitar que hubiera cualquier tipo de incidente. Porque la gente la mayoría todos vimos que al final pues no hicieron nada, pero hay gente que está muy cabreada por todo lo que está pasando, y luego nos hemos enterado de que ha habido muertos y demás. Entonces él tenía que saber si estaba habiendo algún tipo de conflicto social para ver qué tipo de mensaje daba, o incluso si nos mandaba a todos a nuestras causas como no hace muchos años, ¿no? Hablaba mi tocayo de esa gasolina. Por cierto, solo podían echar gasolina a la gente en gasolineras que trabajaran con energía solar y que la gente tuviera dinero en efectivo. Claro, yo soy muy pesado con este tema, pero es que estas cosas decían, bueno, pero ¿cómo va a pasar eso? Pues mira, habéis visto un ejemplo, toda España que no podía utilizar ni las tarjetas de crédito, ni el Bizum, ni la madre que les parió, a todos los elementos tecnológicos que están muy bien para ayudarte, pero que no le tienes que dejar el 100% de tu vida, y se lo estamos dejando. También hablabas de eso, de que si esa energía solar fuera tan positiva, naciones con unas extensiones muy superiores a la de España, multiplicadas varias veces, vivirían energéticamente de esa energía solar. Fíjate, si no hay en Estados Unidos la cantidad de desiertos donde podrían poner paneles solares para vivir exclusivamente de la energía solar y que no les costara la luz ni un céntimo a los norteamericanos, a los estadounidenses, y no lo hacen porque yo no estoy en contra de que se utilice la energía solar. No, ni yo. Igual que aquí, el Don Quijote de la Mancha, ¿cuál es la imagen? Don Quijote montado en su caballo, Sancho Gonzalo, y un molino. ¿Por qué? Aquí los molinos se han utilizado para aprovechar el viento para el trabajo. Entonces, la energía solar, por supuesto que es positiva. Entonces, si yo tuviera una casa propia, es decir, que fuera unifamiliar, y a lo mejor pongo panel solar veo yo alguna inversión si me sale rentable el ahorro que vaya a tener, pero yo seré luego el responsable de que un día no me funcione eso y yo me quede sin luz cuando me he desenchufado de todo tipo es decir, lo que no puedes hacer es que una nación, con todo lo que además ahora acarrea, todo un tema energético, cada vez son más cosas enchufadas, por así decirlo. Aparte de que cada vez hay más enchufes de otro tipo, hay más cosas enchufadas a la red. No puedes dejar una nación exclusivamente al tema de la energía solar. Lo que yo no soy tan optimista es... estábamos hablando de que sí, ojalá Portugal le cantara a las 40, ¿no? Yo me acuerdo de Viriato, de qué parte de España, qué parte de la península ibérica venía. Pero no lo creo, ¿no? Porque ahí hay un entramado mucho más político-social que al final no se pisan la manguera entre ellos. Yo no tengo esperanza de que esto haya causado un caos lo suficientemente, hablo en las mentes de las personas, lo suficientemente fuerte como para la gente reaccione. Antes de entrar en la tertulia estaba hablando con mi tocayo Jesús Muñoz de que lo malo de todo esto que está ocurriendo es que le está demostrando tanto a este gobierno como a todo el régimen en general que por muchas barrabasadas que ocurran el pueblo no reacciona. Porque si ya con todo lo que nos ha pasado en estos últimos años la gente sigue sin reaccionar como tiene que reaccionar,
Yo creo que ellos dicen, mira, si es que nos da igual lo que les hagan, da igual a quién imputen, da igual a quién meta de la cárcel. Sale ahora mismo Pedro Sánchez, como dice el otro día nuestro amigo Pedro Navas, mandando un mensaje a la hora del café, degollando niños en la Puerta del Sol, y unos dirán que algo habrán hecho los niños, otros dirán que eso es un bulo, y otros pues lo aplaudirán con las orejas, y la inmensa mayoría de la gente le dará igual. Desgraciadamente es que nos han llevado a España. A ver, Jorge, yo fíjate, ahí tengo alguna discrepancia, yo creo que cada vez hay un hartazgo, lo que pasa es que... Sí, pero llevamos 7 años criticando la labor de Pedro Sánchez y sigue Pedro Sánchez. Sí, o sea que mucho no se tiene que estar haciendo. De verdad que lo digo, yo empiezo a ver ya que esto no es fácil. Mira Esto lo que no es de la pasado, noche a la lo que mañana, pasa en Jaca. y más en un pueblo tan, como decía Ortiz Borrás, tan fácilmente de gobernar, porque por mucho que lo digan, este pueblo es muy fácilmente de domesticar, Sí. pero también es verdad que cuando este pueblo está allá, y yo creo que cada vez hay más, otras cosas son que por eso el papel de los medios es crucial en esto, porque normalizan lo que no es normal, te van normalizando, te sacan a la gente aplaudiendo, a la gente bailando, pero yo creo que la España real no es esa, la España real, la que está encabrada, yo estaba que me subía por las paredes y mi entorno y cada vez noto una mayor, hay un gilipollas, porque fuimos también a la estación de Atocha el lunes, esto no es culpa de Óscar Puente, esto es mala suerte. Es decir, que siempre te vas a encontrar los que justifican lo injustificable, pero cada vez empieza a notar un caldo de cultivo muy, muy encabronado con Sánchez. Sánchez no puede pisar la calle. Ayer yo escribí un artículo que no la puede pisar, ¿eh? Lo que pasa es que los feladores mediáticos en este papel son igual de responsables que el gobierno. Bueno, yo dos cosas quería decir. La primera, referente a algo que has mencionado antes respecto a que no ves propósito de enmienda. El propósito de enmienda es una tercera fase que empieza con el examen de conciencia, el dolor de los pecados, y luego ya efectivamente puedes pasar al propósito de enmienda, etcétera. Pero si estos ni siquiera hacen examen de conciencia ni tienen ningún arrepentimiento de nada, sino todo lo contrario, me están viendo a ver cómo tapan el asunto y cómo lo reconducen, pues imagínate qué propósito de enmienda pueden tener. Ninguno. O sea, ninguno. Lo único que dirán, bueno, a ver si la próxima vez nos sale mejor. Pero vamos, por ese lado no veo esperanza. Respecto al tema del hartazgo popular, sucede que vivimos en la era de la comunicación. Si ya el pueblo de por sí necesita siempre líderes, es decir, por sí mismo no hace nada, ninguna revolución ni nada, puede estar muy harto que si no viene alguien a enarbolar una bandera a la que seguir, no va a hacer nada. O sea, eso es así. En la era de la comunicación eso es aún más difícil, porque si hay un liderazgo, o puede haberlo, va a ser ocultado a través de los medios de comunicación del sistema que van sistemáticamente a acallar cualquier posible liderazgo, cualquier posible rebeldía y van a intentar domesticar, amansar, normalizar, como tú has dicho, la situación para que ese hartazgo vaya bajando de la presión, vaya reduciéndose en intensidad. Entonces, esto hace que todo sea más complicado. En épocas pasadas, en las que los medios de comunicación no tenían tanta influencia, se podía correr la voz y solamente con correrse la voz y que alguien liderara un levantamiento o una protesta, pues la gente iba detrás, ¿no? Podemos pensar en un 2 de mayo o cualquier evento de estos de carácter revolucionario. Eso hoy es muy difícil, porque si los medios de comunicación no lo alientan, nadie se va a enterar. Y si los medios de comunicación encima difunden sus bulos, porque bulos siempre son los de los demás, los de ellos no son bulos, por supuesto, aunque lo sean, para calmar la situación, para relajar o simplemente para distraer, ¿no? Ya habrá una final de la Copa de Europa o cualquier otra cosa con la que distraer a la gente. Pues eso funciona muy bien. Entonces así es muy difícil tener esperanzas. A ver, yo las tengo porque creo que a pesar de todo puede haber un momento en el que la presión simplemente no pueda ser rebajada por esa vía, pero tiene que haber un liderazgo. Si no hay un liderazgo, es más complicado. No es que sea más complicado, es que no va a pasar. Vale. No va a pasar sin un liderazgo. La gente sigue a un líder. Yo estoy como tú, Javier, estoy esperanzado, ¿eh? Yo creo que efectivamente ahora mismo cada vez hay más gente que está despertando, que está siendo consciente de este engaño tremendo al que hemos sido sometidos durante las últimas décadas, son cada vez más conscientes de los fundamentos de ese engaño.
algunos hay aún despistados. Me sigue sorprendiendo el lema de la concentración convocada para este próximo fin de semana, que siga hablándose, refiriéndose a la Constitución como solución, cuando la Constitución es el problema. Pero bueno, en términos generales, ya digo, yo creo que cada vez hay más gente consciente del origen de la situación y de la gravedad de la situación. Y bueno, hay un psicólogo social, Gladwell, que escribió un libro titulado El punto de inflexión, y bueno, pues en ese libro recoge diferentes ejemplos, ¿no?, de cómo, bueno, pues una situación aparentemente irreversible llega un buen día que bueno, hay una gota que colma el vaso y la situación se revierte. Y bueno, pone diferentes ejemplos, pero hay uno que no aparece en su libro, que es, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, ¿no? Fenómenos consecutivos y bueno, que llegan en un momento de la Guerra Fría donde existía este hartazgo, esta desesperanza y de repente nadie sabe por qué el muro cae y cae la Unión Soviética después, ¿no? Entonces yo creo que hay motivos para la esperanza. Yo creo que tenemos que seguir pues haciendo este ejercicio de despertar a la gente y bueno, sin duda lo que dice Jorge es importante. Necesitamos un líder. Oye, Jesús, bueno, el presidente sigue empeñado, mezclando ya el gasto en defensa, que esa es otra jugada que yo también quiero hablar. Aunque yo creo que lo del apagón, el caos ferroviario, Óscar Puente es ese mono con 2 pistolas, con una tuitera, con otra juega Libertren, ¿os acordáis? Yo creo que lo de esta mesa, yo era muy fofo del Libertren y ya cuando me aburría le daba toda velocidad para que saliera disparado. Y le quitaba la última vía. Digo, a ver si sale, mi padre me mataba porque no eran baratas, además los vagoncitos de Libertren y estas cosas. Pero no sabía yo cómo calificarlo, pues. Yo aquí coincido mucho con Alberto Pascual, efectivamente también hace falta un líder, pero yo veo también un hartazgo muy... Es que lo del apagón el otro día, lo de casi 20.000 personas atrapadas en trenes. Es que yo para ir a Galicia el pasado martes, no te puedes imaginar el show que fue. Yo tenía el tren a las 5:15 y me mete uno a las 4:30, que es el que salía a las 2. Y me vete a San pero sin pedirte ni el billete. Yo no hice ni el billete en ningún momento. El caos, y gracias a los operarios pues vayan para allá, como ganado, todo el mundo corriendo, tal. En ningún momento enseñé el billete. En ningún momento. ¿Usted dónde va? A Galicia. Coja pero va a mí. Ahí ya haremos, y si no para en su estación, luego un autobús la acercará. Bueno, os lo juro, un caos. Y vayan cogiendo, ¿dónde me siento? Donde pille. Lo que falta es que la gente se conciencie de que esto no es un problema ocasionado solo por Pedro Sánchez, ¿no? Porque claro, eso, cuando uno culpa a Pedro Sánchez de todos los males del mundo, pues claro, cae bueno, pues en la complacencia de pensar que bueno, ya resolverá el problema Donald Trump o lo resolverá el Partido Popular cuando gobierne o lo resolverá... No. Antes decían, ya vendrá el ejército, ¿no? Claro, el problema no es Pedro Sánchez, el problema es el sistema que ha permitido que Pedro Sánchez esté actuando como actúa, porque Pedro Sánchez, igual que la transición se hizo de la ley a la ley, lo está haciendo todo dentro de este Estado de Derecho al que la Constitución del 78 precisamente nos llevó. Por eso digo que tenemos que seguir haciendo esa labor de alertar a la gente de que no es el retorno a las esencias, a los orígenes de la Constitución del 78 lo que nos va a salvar, ni nos van a salvar otros. Va a suceder, pues como ha sucedido en La Dana. Pueblo salva al pueblo. Ha sido el pueblo y siempre ha sido así. Siempre ha sido el pueblo movilizado el que ha acabado revirtiendo una situación indeseable, ¿no? Jesús. Yo, mira, me tocó vivir, porque estaba en Madrid cuando sucedió esto, y a mí una de las imágenes que más me impactó, de entre las muchas, habéis dicho, pues gente atrapada en trenes. Tuve la oportunidad de hablar el otro día con un amigo bombero y me decía, Jesús, no te puedes imaginar la cantidad de gente atrapada en ascensores, gente mayor, amigos, familiares, compañeros de trabajo con sus madres, muchas personas enfermas que necesitan oxígeno conectados a la red y no tenían a lo mejor un soporte para 4 o 6 horas. Dice, y no te puedes imaginar el caos que supone. Cuando dice Javier, daba igual que tuviese billete o no, porque la gente entraba. Eso no lo hace el socialismo, Pedro Sánchez. Eso lo hace una sociedad que ante una situación caótica, lo primero que hace es movilizar el sentido común. ¿Qué más me da
que tenga billete o no, qué más me da, no sé la vía, pero por favor, métase aquí, porque lo que intentas es solucionar pequeños problemas a tu pequeña escala. Pero cuando yo veo, por ejemplo, por la zona donde yo pasaba, el autobús que va desde Cibeles hasta el aeropuerto, pues sabéis que es una cola que suele tener entre como mucho a lo mejor 20 o 30 personas. Yo me ha tocado cogerlo un par de veces y la verdad es que es un servicio bastante bueno. Porque pagas, creo que son 5 euros y te lleva al aeropuerto desde el centro de Madrid, tardas como 18 o 20 minutos. Lo sorprendente es que el caos que se generó en Madrid fue tan brutal que recuerdo que pasaba por allí en la calle Montalbán, que además linda estaba justo entre la Armada y el Ayuntamiento de Madrid. Y pude ver así de ojo más o menos entre 1.500 y 2.000 personas, en las que había niños, personas mayores que se iban a coger sus vuelos. Pues la cola no se movía, hubo gente allí hasta las 11, las 12 de la noche. A mí me hace gracia cuando Pedro Sánchez dice, la luz vino a las 4 o 5 horas. Nadie tenía certeza de que la luz, las farolas fuesen a funcionar. Y personas que saben bastante más que yo, lo primero que dijeron, en un país normal, con una democracia normal, el ejército hubiera estado en la calle, no para invadir, no para que vuelva Franco, sino para dar servicio a la sociedad que paga impuestos para tener un servicio mínimo y decente en una emergencia. El ejército puede haber tiendas de campaña. Imaginaros que empieza a llover, que en vez de ser ese apagón ese lunes, que la temperatura más o menos era semiagradable, es un día de lluvia. La gente está tirada en la puta calle, con perdón, sin agua, sin comida, sin protección, sin nada, sin saber, sin un caos. Gracias a Dios a que la gente, por lo menos donde yo vivo en Madrid, es mínimamente civilizada o granmente civilizada, no hubo grandes accidentes, ni accidentes aparatosos, ni un número elevado de accidentes sin semáforos. Bueno, te cuento una cosa. ¿Sabes por qué no está el ejército? Porque no hay. Es que, ¿sabéis por qué tardó tanto en llegar a Valencia? No porque no quisiera, es que no hay. Y lo que no, y lo que hay está en el este de Europa, está en la frontera rusa. Pero si es que yo cuando antes estaba hablando, no quiero, vamos, los que me conocen saben que en mí no hay ni un ápice de pesimismo. Lo que sí que es cierto es que soy realista, porque llevo muchos años viendo cómo es el pueblo español. Entonces, no por eso voy a dejar ni de denunciar lo que ocurre, ni ir a manifestaciones, ni de perseguir, ni de jugarme el tipo cuando me lo tengo que jugar. Repito, recuerdo para el delegado del gobierno que va a ser imputado, ¿no? Pero es que sí, que va a ser juzgado posiblemente si se da el caso. Porque él además no es aforado y no tendrá que pedir permiso al Parlamento ni demás, ¿no? Pero es que tengo más que pruebas fehacientes de que el pueblo español no termina de reaccionar por lo que nos está pasando. Que estoy con vosotros de que cada vez hay más hartazgo, pero es que antes había cero hartazgo. Entonces, claro, hasta el nivel de hartazgo que pueda suponer que el pueblo español se rebele como se tiene que rebelar, pues también falta mucho. Que es posible que esa chispa se produzca por un detonante, a lo mejor inferior en gravedad a alguno de los que hemos estado viendo. Porque es verdad, o sea, esa famosa frase de la gota que colma el vaso, sí. A lo mejor se ha llenado el vaso con un chorro y no se ha salido, pero esa gota es precisamente la que lo desborda, ¿no? Entonces, por eso hay que luchar, o sea, hay que tirar gotas a veces para que a ver si se desborda de una puñetera vez. Pero yo sigo pensando que ese pueblo español, también lo estábamos hablando antes de entrar a la tertulia, se divide entre grandes grupos. El primero, que se cree todas las mentiras que le dice el gobierno de turno o el sistema de turno. El segundo, que le da igual, es decir, que no le da igual lo que si es verdad o mentira. Y esa tercera parte, entre la cual posiblemente nos encontremos los que estemos aquí, los que nos están escuchando, que se rebelan contra esa injusticia. Pero entonces, esa otra parte, como bien estabais hablando antes, se encargan de satanizar o de demonizar. Bueno, ahora satanizar o demonizar a lo mejor no es malo porque Satán y el demonio a lo mejor son buenos, ¿no? Pero de satanizar y demonizar precisamente a aquellos que se rebelan contra los demás. Y entonces tenemos que luchar no solo contra la injusticia, sino a veces con los causantes de la injusticia también, sino contra nuestros propios compatriotas porque el sistema les ha puesto en contra nuestra. Nos dicen que si hay algo, pongan ustedes cualquier ejemplo de lo que ha ocurrido en España en los últimos 50 años, pues siempre a nosotros, a los que lo denunciamos, somos los malos de la película. Siempre. O bien de ese hecho, o bien porque criticamos, o bien porque en su día hemos defendido no sé qué. O sea, siempre van a encontrar una excusa para culparnos a nosotros. Y evidentemente, de la que hago un llamamiento a que la gente reacciona. O sea, decía Rapón que esclavo es el que espera que alguien venga a liberarlo. O sea, porque siempre tenemos que estar de acuerdo que por nosotros mismos, en muchos casos de la vida, no somos lo suficientemente fuertes, en todos los aspectos, al decir fuerte, para solucionar un tema.
Pero es que no podemos estar esperando que venga alguien a solucionarnos las cosas, y más cuando son en nuestro día a día cuando nos ocurren. Quiero que escuchéis, poneros los cascos, por favor, porque siempre hay un momento para el humor en esta casa. Hay unos cortes de Yolanda Díaz que creo que debemos escuchar. Nuestra monologuista favorita. De verdad, y digo que es una monologuista sin gracia, pero bueno, en un momento dado te arrancan y dices, ¿qué es lo que quiere decir? A lo mejor un humor de esto es inteligente, joder, quiere decir algo, un trasfondo y tal. El problema es que es vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, ni más ni menos. Vamos a escuchar el primer corte de Yolanda Díaz. Esta norma tiene poderosos, no solo combatientes, sino adversarios. Populistas. Creo que va a abrir un debate de país que va a ser clave. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Qué filosófica. Sí. En el Congreso de los Diputados. ¿A quién representamos? ¿A quién representamos? Muy bien. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para quién estamos? Como he empezado, el Gobierno de España lo tiene claro. Nos debemos a nuestro país. A eso. Y estamos cambiando las cosas. España es mejor, a pesar de los agoreros. Cuando alguien practica la política como un arma de destrucción, como lo han hecho en la reforma laboral, se convierten en la nada. El Partido Popular tiene la oportunidad de hablarle a España y decirle si lo que le preocupa es golpear al Gobierno de España de una manera fallida o cambiar la vida de la gente. El Gobierno de España, saben ustedes muy bien con quién está. En todo caso, como he empezado, creo que hoy es un día que hace feliz a la gente de nuestro país. Muy bien. Y sin lugar a dudas, me parece que somos el gobierno hoy de los trabajadores y las trabajadoras, como llevamos siéndolo hace muchos años ya, y me van a permitir que les diga que es una satisfacción poder formar parte del Gobierno de España. Pero insisto, el Gobierno de España ha cumplido su palabra con los 12,5 millones de personas trabajadoras afectadas, y ahora la voz la tienen las formaciones políticas cuya responsabilidad recae en cambiar la vida de la gente o optar por tumbar una norma que es clave. Nada más y muchas gracias. Nada más y nada menos. Vamos a escuchar al otro. Faltan los trabajadores. Pero no perdáis el siguiente. He de decirles que hoy es un día de máxima importancia para nuestro país. Las medidas que hemos aprobado no son una norma más. No. Tenemos una trayectoria de más de 5 años cambiando el mercado de trabajo, modernizando nuestro país, y hoy esta norma, que se conoce como la norma de la reducción de la jornada laboral, avanza en una España que va a ser mejor. Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante: ayudar a que la gente sea un poco más feliz. Y le hablamos al conjunto de los españoles y las españolas. A esos españoles y españolas, muchos que como nosotros y nosotras no ven apenas a sus hijos o hacen que sus padres y sus madres vayan a recoger a sus hijos al colegio sencillamente porque no les da la vida. La política sirve para esto. Y la primera afirmación, lo vuelvo a decir, es que el Gobierno de España es un gobierno que sabe muy bien a quién representa y es el gobierno de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. He de decirles que el Gobierno de España ha hecho sus tareas. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente. Hemos cumplido. Hoy el Gobierno de España se dirige a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras asalariados que van a ver mejorada su vida, van a ver mejorado su trabajo. El Gobierno de España hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos cumplido. Y ahora sí, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Ahora esta norma no solamente está en la calle, que lo está, es la norma que le preocupa a la gente trabajadora de España, sino que llega a la casa de la democracia, llega al Congreso de los Diputados. Insisto, el Gobierno de España ha cumplido con el presidente del Gobierno a la cabeza y ahora tiene que hablar, sí, la soberanía popular. Y nosotros y nosotras queremos abrir una gran conversación ciudadana sobre esta materia. Es decir, vamos a tener la oportunidad de saber qué es lo que va a hacer cada formación política. Fíjese.
Pero hemos quedado en la soberanía, hemos quedado... Bueno, ¿sabéis? El referéndum del BBVA ha votado Gengis Khan, ha votado Elvis Presley, tú das un número... Lo contaba José Luis Barceto, yo pensaba que me la veo, no, es verdad. Han votado millones de personas, te puedes inscribir, claro. Te inscribes como Elvis, das un número de invitados. Esto es una pachanga. Oye, pero vamos a ver, cuando habla de la Casa de la Democracia, no la regentaba Sabiniano Gómez, el suegro de... ¿Esa era la Casa de la Democracia? Por cierto, Óscar López ahora está en apuro porque ha salido el debate. Mi amigo Alejandro Entemasaguas ha sacado una... Sí, que tuvo unas conversaciones muy interesantes con el comisario Villarejo. El comisario socialista Villarejo, para ver si le pasaba información sobre las saunas gays del padre. Saunas gays y prostíbulos, los tenía para españoles, españolas y españolos. Te recuerdo, esto lo pongo en mi libro, estoy aquí mirando la segunda parte, le estoy escribiendo sobre esto. En el 2016, Óscar López estaba alineado con Pachi López. Todos los López. Hay gente de Super López. ¿Os acordáis también de Super López? Sí, bueno, pues todos estaban alineados para cargarse a Sánchez. Y Sánchez le ganó por la mano a todos. Y en ese momento le pidió. Y claro, yo con el comisario Villarejo, que te graba todo, yo tendría cuidado, porque él no lo ha desmentido públicamente. Su entorno sí. Pero estoy seguro que Villarejo tiene, igual que sacó de Dolores Delgado y de la nena Marlasca, ¿os acordáis? Y no pasó nada en este país, por cierto. Pero lo que sí es cierto es que Óscar López, ¿no? De ser un opositor frontal a Pedro Sánchez, después de haber tenido esas conversaciones con el comisario Villarejo, bueno, pues ha tenido una trayectoria política en el sanchismo, la verdad es que muy destacable, ¿no? Ha sido jefe de gabinete, ha sido de presidencia del gobierno. Porque se ha tenido que ganar la fidelidad. Ministro, bueno, es el hombre que están ya presentando como firme candidato a la Comunidad de Madrid. Pero bueno, volviendo al mercado laboral, cuando hablan de la reducción de jornada laboral, entiendo que aspiramos al modelo laboral de Jessica, ¿no? Claro. Yo creo que buscamos ese modelo laboral de Jessica o del hermano del presidente, eso para todos, ¿no? Esa reducción. Por cierto, Jessica, de las pocas laboral, ¿no? De las pocas que no ha mentido, Jessica, de las pocas que no ha mentido. Sí. Cuando hablamos de felicidad, dice, claro, es un momento de felicidad para los españoles. Hablamos del tipo de felicidad que Jessica proporcionaba a Ábalos. Y el tipo de trabajo. Es que a mí me gustaría poder repreguntar y repreguntar a nuestra monologuista favorita, porque me han quedado muchas dudas. En la Casa de la Democracia hoy no se va a votar determinadas ayudas porque el presidente Sánchez, que estoy seguro que esto también estaba pactado, ha llegado a un acuerdo con sus socios de la izquierda de decir, mira, no presento esto para que no me votes en contra y no te tienes que retratar, y no presento esto y te hago un favor al Partido Popular porque el Partido Popular me iba a votar que sí. Claro. Con lo cual ha venido, y por eso nadie se ha quejado. Es decir, en la Casa de la Democracia no se vota nada, ni siquiera por esos que dicen nuestros representantes. Jorge, tú que sabes de esto de la legislación laboral, tener a esta mamarracha al frente, una tía que no ha dado palo al agua en su vida, es grave. Yo me lo tomo y esto, que no me malinterpreten los oyentes, lo ponemos a modo de humor, ¿eh? Bueno, yo sí quería volver un poco a las declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz, porque me parece que es muy importante tener claro, primero, de qué está hablando. Sí. Y segundo, ¿qué repercusiones eso es muy importante, yo no lo tengo claro. No, a ver, ¿de qué está hablando? Está hablando de la importancia, lo trascendental, etcétera, que es la aprobación de la reducción de jornada. Estamos hablando de que hasta ahora la jornada semanal era de 40 horas legalmente, y están hablando de la aprobación de una reducción de la jornada hasta 37 horas y media. 2 horas y media menos. Sí. Esto se vende como un extraordinario avance. ¿Pero qué sucede? Sucede que vivimos en una época en lo que se está denominando la cuarta revolución industrial, en la que se está produciendo un fenómeno al cual ellos pretenden dar solución por esta vía, pero que es una falsa solución. ¿Y cuál es el fenómeno? El fenómeno es que, sobre todo desde el año 2000, se ve perfectamente en las gráficas, en las estadísticas, cómo la productividad aumenta en un porcentaje que es distinto al del empleo. Es decir, cada vez se produce más necesitando menos mano de obra. Si eso lo comparamos con las horas semanales trabajadas, vemos que también se van reduciendo año a año. Es decir, la economía española y en general la de cualquier país se mantiene y aumenta la productividad con menos necesidad de mano de obra.
Todo esto lo tienen muy claro en las élites, es decir, el modelo productivo. Esto ya se ha producido a lo largo de la historia en todos los sectores. Sí. En el siglo XIX, cuando llega el maquinismo, ¿qué sucede? Pues que para producir en el campo hace falta menos mano de obra y, por lo tanto, hay un desplazamiento o hay un excedente de mano de obra. ¿Qué sucede? Pues que se traslada a otro sector, que es el sector industrial. Cuando en el sector industrial la tecnología también avanza y con el microchip, la robótica, etcétera, cada vez se produce más en la industria con menos necesidad de mano de obra, pues se produce un segundo fenómeno de desplazamiento de la mano de obra excedente a otro sector, que es el sector servicios. Entonces se va fomentando cada vez más, pues eso, el turismo, las residencias, todo lo que es el sector servicios. ¿Y qué sucede? Que ahora con la inteligencia artificial, con la era de la digitalización, etcétera, ya muchos servicios, no todos, pero muchos servicios, también se prestan a través de la tecnología sin necesidad de personas que se encarguen de ellos. Y ahora mismo ya la tecnología está en un punto, que es esto que hablamos de la cuarta revolución industrial, en el que el excedente de mano de obra general ya no hay sector al que adjudicárselo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí se plantean distintas soluciones. La renta básica, para que la gente tenga con qué mantenerse y con qué consumir, porque si no, la máquina se gripa. Y otra de ellas es, vamos a reducir jornada, porque es la manera de legalizar una realidad que es que hace falta menos mano de obra para seguir trabajando. Y por la vía también del engaño que supone prohibir los contratos temporales para fomentar el contrato fijo discontinuo, que es la nueva versión del contrato temporal. Eso es. Por el cual tú estás fijo discontinuo, no sé cuántos meses al año, que puede ser perfectamente también días a la semana, y con eso estás trabajando a tiempo parcial, estamos reflejando la realidad de que hace falta menos mano de obra, estás cobrando menos, porque estás cobrando en función del tiempo que trabajas, claro. No en función de una jornada completa. Y encima no estás en las estadísticas de desempleados, que ya es el colmo de la buena suerte. Han cuadrado el círculo. Y para fomentar ese contrato fijo discontinuo, ¿qué hacen? Reducir la jornada máxima legal de un trabajo a tiempo completo para que no te interese contratar a las personas a tiempo completo, sino contratarlas como fijos discontinuos. Y así es como ellos piensan que van a maquillar las estadísticas eso es. Y que van a solucionar un problema que no se soluciona así. Solo se soluciona cambiando el modelo productivo. Exacto. Solo se soluciona cuando las personas son propietarias de los medios de producción y, por tanto, pueden introducir tecnología sin necesidad de excluirse a sí mismas. Y eso requiere otro modelo económico. Y eso es lo que ellos no van a hacer, porque supondría desmontar el modelo de empresa capitalista. Y eso, pues simplemente no está en sus planes ni va a estar nunca. Y mientras no entendamos esto, creo que no entendemos nada de lo que está pasando. Planes de aquellos a los que ellos obedecen. Claro. Si lo hemos visto, el Foro Económico Mundial que dice, tendremos menos y seremos más felices. Tendremos eso, una renta básica para vivir. Están tratando con pildoritas de decirnos cuál es su, entre comillas, solución. Falsa solución. Es que además esa renta básica, por ejemplo, es la que intentan también utilizar de parapeto para lo que estábamos hablando antes, que no haya un estallido social. Claro. Porque si a la vez de que estás haciendo día a día una serie de injusticias, la gente se muere de hambre, pues le va a dar igual la ideología del dirigente y del dirigido. Están pasando hambre. Si con esa renta básica consigues que no se mueran de hambre, dices, bueno, por lo menos los tengo apaciguados. Y generar dependencia. Exactamente. Y además van a ser fieles y van a ser sumisos porque como se porten mal, les quito la renta básica. Y entonces van a estar todavía peor que lo que están ahora. Pero es que además es eso, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge y hay que profundizar mucho en ello, que aquí lo que hace falta es un cambio de estructura. Hay un cambio de estructura laboral y aparte social. Entonces, claro, yo estoy a favor de que la gente trabaje cada vez menos, porque vas a joder a la gente. Y más cuando ha dicho Jorge, si no hacen falta esas horas laborales. Pero evidentemente este mismo sistema político que te impone por ley este tipo de cosas tendrá que solucionar el que en esas empresas en las cuales no pueden prescindir 2 horas y media de un trabajador, pues hay una persona allí que tenga que ocupar eso sin que sea un quebranto para el pequeño empresario o para el autónomo. Entonces, es el sistema, es ese régimen del 78 que no se ha preocupado de los trabajadores en estos 50 años de historia, sino todo lo contrario, el que tiene que decirte, te ofrezco una cosa, pero te ofrezco una serie de salidas para esto. Es decir, yo te voy a ayudar a contratar gente para que suplan esos horarios, vamos a flexibilizar un poquito los horarios de manera, pero todo eso se tiene que meter en un paquete
Y entonces ese paquete estoy seguro que la mayoría de los españoles lo aprobarían, porque todos podríamos salir beneficiados. Pero es que, claro, como ellos no se tratan de beneficiar a los españoles. Es que el problema de las medidas de Yolanda... sí, Jorge. Es que me parece fundamental entender el quid de la cuestión. Si se hace no rentable el contrato fijo a tiempo completo normal, reduciendo las horas, necesariamente se va a desplazar la nueva contratación al fijo discontinuo. Claro. ¿Qué es lo que ellos quieren? Claro, quieren pobres. Claro. Y luego quieren sobre todo gente en entornos inestables. Por cierto, a mí me parece muy bien como si trabajamos 25 horas a la semana. Si yo, oye, esto es una gozada. Pero cuando tú tienes una empresa, yo por ejemplo, y a mí me dicen, oye, tú 3 trabajadores que tienes en una tienda, les pagan lo mismo y van a trabajar 3 horas menos al día. Dice, hostia. No me sale cuenta. Y que hago cierro antes. Entonces, a mí, si el Estado coge y te dice, no, es que eso lo pongo yo, tú no te preocupes. No, pero entonces, no contratas a un cuarto ni de coña. Tienes el contrato fijo discontinuo. Vamos, claro. O te contrato de 5 en 5 horas, ya más mañana, tío. Y ya está a las 5:30. El contrato temporal, salvo en casos muy concretos, ha sido eliminado. Claro. Para sustituirlo por el fijo discontinuo, que es una forma de temporal que no te cuenta como temporal ni te cuenta como desempleado cuando no estás trabajando. Pero Jorge, ni siquiera temporal. En vez de contratarte 8 horas, directamente te contrato 5. Claro, pero te contrato 5 ¿cómo? Con el contrato fijo discontinuo, que es el que a ellos les viene bien para maquillar las estadísticas. Eso es. Mucha gente ocupada, pero no trabajando. Porque no puede trabajar, te dicen, mira, trabaja 2 días a la semana, a otro le contrato por los otros 2 días, pero en las horas que te puedo contratar y te pago por las horas que haces, y así me sale más barato. Pero es que no solamente están yendo a un modelo, el modelo al que nos está llevando esta forma de introducir la tecnología en los procesos productivos, es a lo que ellos llaman la gig economy, el coger y crear una gran economía de trabajitos, de gente que bueno, pues vaya alquilando sus horas laborales y de conocimiento a las empresas. ¿Por qué? Porque para las empresas, que en definitiva están en poder de esos grandes fondos, ¿no? Que son los que le dicen a Yolanda Díaz qué monólogo tiene que interpretar en el Congreso en cada momento, ¿no? Pues se han encontrado con una situación distinta, ¿no? De la que había hasta ahora. Antes, cuando un trabajador entraba en una empresa, pues los conocimientos que tenían normalmente eran válidos para toda su vida laboral. Ahora no. Ahora la tecnología cambia, todo cambia muy rápido y, bueno, pues un trabajador tiene que reciclarse continuamente. Y eso es, por un lado, un coste para la empresa y, por otro lado, necesitas también motivar al trabajador para que el trabajador esté permanentemente actualizado. Bueno, pues si tú coges y a ese trabajador le obligas a trabajar desde fuera de tu compañía, hay grandes empresas que tienen unos resultados económicos muy buenos y que, sin embargo, están despidiendo y luego están contratando esas capacidades de esos trabajadores a los que han despedido por horas. Eso es, claro. Entonces, obligan al trabajador a que ese coste de ese reciclaje continuo que tiene que es necesario para bueno, pues ser útil, lo cubran ellos mismos, lo tenga que cubrir el trabajador y, evidentemente, tiene la motivación para hacerlo porque si no, no trabaja, si no, no ingresa, ¿no? Entonces, claro, una modalidad es ese contrato fijo discontinuo, pero yo creo que vamos a ir a un modelo de externalización masiva y de trabajadores pues contratados por horas, por proyectos, etcétera, etcétera. Ese modelo, claro, desde el punto de vista de control social es estupendo, porque en el momento en que tú sumes al individuo en un estado pues de indecisión continua, inestabilidad continua, pues y no está en un entorno estable, pues claro, va a estar más tiempo preocupado de ver a quién vende sus horas de trabajo, de conocimiento, que bueno, de estar cuestionándose a dónde nos ha llevado, por ejemplo, la Constitución del 78, ¿no? Entonces, ese es un modelo perfecto de dominación social. Y más aún, si luego ese trabajador, por lo que sea, entra en un estado de máxima necesidad, el Estado sale al rescate con esa renta básica universal o con cualquier otro tipo de ayuda o subvención. Ya digo, al final a lo que vamos es a un modelo de control social perfecto. Oye, por cierto, Sánchez dice, no tocamos gasto social ni subiremos impuestos. Yo no entiendo, joder, que a mí me expliquen cómo sacan 10.500 millones, tío. Yo, para pagar mi hipoteca, cada día me veo, tengo que quitar de aquí, me tengo que quitar de algún sitio. Este no va a quitar de nada,
no sé, va a sacar de 1.500 millones si sube impuestos sin tocar nada en algún sitio, y tampoco lo va a quitar en defensa, porque se supone que es para defensa. Por tanto, esto de quitar el Ministerio de Defensa es muy aseado. Pero como explicaremos mañana en Perspectiva Sindicalista, este impuesto, entre comillas, de equidad intergeneracional, el mecanismo de equidad intergeneracional que se descuenta de las nóminas, pasa del 0,80 al 0,90 para el próximo año. O sea, no lo sube. A ver, Jesús Muñoz, y luego hablamos en los últimos minutos, tenemos que hablar del delegado del gobierno. Lo que habéis expuesto me parece sumamente interesante, y hay una cosa que quiero puntualizar sobre el otro Jesús Muñoz, bueno, puntualizar no, sino preguntar, y es el hecho de que tú has dicho que hay una especie de control social con el sueldo mínimo vital. Sabéis que en octubre la Unión Europea, el Banco Central Europeo, tiene la intención de imponer, no preguntar, no sugerir, sino imponer la moneda económica. Con todo el control, el euro digital, con todo el control social que conlleva. Tú eres un ciudadano X, hoy tienes una política X o tu forma de pensar, y tienes 1, 2 o 5 o 10 o 20 contratos discontinuos a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Pues te puedes permitir el lujo, a lo mejor, como aquí trabajas 3 horas, allí 5, a lo mejor te tienes multiocupado, cobrando, con perdón, una mierda. Pero es que resulta que mañana descubres que el socialismo ya te ha engañado, te ha arruinado y no tienes nada. El control digital del dinero puede permitir que tú mañana, Jesús Muñoz, hagan cling, como en China, y dejes de existir. Claro, y entonces te van a tener controlado. Efectivamente, eso es a donde vamos. Entonces, la gente no es consciente que por mucho que Pedro Sánchez te pueda y te quiera mantener, va a cambiar de opinión, y tú mañana, que eres un socialista exacerbado, defensor del progresismo, has descubierto que el socialismo te ha llevado a la ruina y tu familia no tiene dónde comer. Y si tú mañana sales a la calle a protestar, le va a ordenar a quien considere, decirle a Jesús Muñoz, desconéctale, y que a través de la moneda digital no tenga ni dónde comer. No puedas nada más que comprar en ciertas tiendas de 15 minutos alrededor del total. Que no puedas invertir para comprarte una televisión de 1.000 euros porque ahorres, sino una televisión de 100. Y que a lo mejor no lo das en color, sino en blanco y negro. Y que mañana no puedas comprar carne, sino que solamente pongan los productos que ellos quieran. Entonces, el socialismo, como bien ha dicho antes Javier, que no es que ¿de dónde va a sacar 10.500 millones de euros? No es que te lo va a contar. Es que mañana va a cambiar de opinión. Y a estos, con perdón, subnormales que le han dado el voto para estar donde está, le van a quitar todo lo que tienen. Y van a vivir mucho peor de lo que está en Venezuela, porque pasar en Venezuela, las generaciones, 2 o 3 generaciones últimas que están viviendo allí, pues viven en la más absoluta miseria. Pero aquí pasar de lo bueno que tiene este estado de bienestar que ha tenido hasta los últimos 8 años, a pasar a la mierda que nos vamos a comer a partir de ahora, la gente tiene que estar dispuesta a vivir una posguerra. Porque eso es lo que van a tener cuando este señor vuelva a cambiar de opinión y no tengas nada, y serás feliz. Eso es. Fijaros que esto que hemos hablado estos 10 minutos es probablemente lo más importante que deberíamos estar hablando en la sociedad en general, y estamos perdiendo el tiempo muchas veces, que si las furcias de Ábalos, que se no sé cuándo, tal, cuando esto es realmente lo importante. Exactamente. Sí. Más viral, es uno de los... Antes de darle un capón a quien corresponda, yo cuando el programa del café precisamente he llevado a jóvenes, me decían algunos de ellos que para ser milieuristas, que ya era como algo muy malo, y ahora muchos de ellos están encantadísimos con poder serlo, necesitan hasta 3 trabajos al mes. 3 tipos de trabajos distintos, en 3 tipos de empresas, incluso haciendo 3 cosas completamente distintas. Evidentemente no le puedes dar ninguna estabilidad a ese joven. Pero para es que eso es lo que se pretende. Y es lo que se pretende, que es a lo que iba. Entonces, contestando a Jesús, que veo que igual que yo veo tus charlas interesantísimas, sobre todo el tema de los datos falsos, veo que tú ves mi charla sobre el dinero en efectivo. Ayer me chupé una idea y me encantó. No, y es que además es eso, es que esas 4 causas que yo doy como ahora por el tema del euro digital se ha vuelto a poner un poquito de moda, y me alegro que mucha gente que antes me decía que lo que decía yo pues eran conspiranoias se esté llevando a caso. Las 4 principales causas son: la primera, una de la que hemos hablado aquí ahora también, crear inestabilidad. Si acabas con el dinero en efectivo, se acaban muchos, no solo puestos de trabajo, sino empleos. Hay empleos relacionados con el dinero en efectivo que desaparece, y creas inestabilidad en esas personas, que es lo que estábamos hablando. Segundo, ese control absoluto, que eso ya lo asume todo el mundo, de todos nuestros gastos, ingresos, de dónde vienen, a dónde van, qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son nuestras preferencias. Tercero, que el dinero no sale nunca del circuito bancario, porque al no estar en los bolsillos de nadie, ni en los monederos de nadie, no sale del circuito bancario. Y eso es lo que el sistema quiere, que no salga. Pasa de una cuenta a otra cuenta, pero siempre del circuito. Y cuarto, lo que estaba comentando ahora mi tocayo, ese que nos puedan desactivar
cuando ellos quieran, o bien porque te quieren meter miedo, o bien porque eres un disidente con el sistema, o bien porque conviene hacerlo en ese momento determinado. Como saben tus gastos, a qué te dedicas y no les mola nada a qué te dedicas, tienes una afiliación a un partido político, a un sindicato o a una asociación o no sé qué, te desactivan cuando ellos tendrán una excusa para hacerlo. Te producían un apagón. Y entonces, claro, y por eso la manera de luchar contra ello es que si nosotros como ciudadanos, aparte de enfrentarnos al sistema en todo lo que podamos, seguir utilizando el dinero efectivo para que ellos vean que no les está saliendo bien. Mira, el otro día... Sí. No, una cosita. El otro día fuimos a comer para hacer unos amigos que solemos montar en moto todos los años, muy brevemente. Todos pagan, excepto yo siempre. Yo llevo pagando muchos años en efectivo. Todos pagaban con con el reloj, tal. Salió el tema del apagón y, joder, Jesús, y tal. Es que el otro día no podíamos comprar nada. Digo, claro. ¿Sabes lo que llevan todos ya? En un solo día, efectivo. Claro. Dice, no podemos comprar ni agua, ni un bocadillo, ni podía comprar el pan. Digo, esto es lo que van a producir. Y ahora, que aprovecho para hablarles, porque gracias a Dios les he hecho a los 3 aficionados a Informa Radio, quiero que sepáis que esto que os están contando hoy mis compañeros de mesa, esto iba a suceder y os lo dije hace muchos años y no me creísteis. Así que, amigo mío, Alberto, aficiónate al efectivo y olvídate de la era digital. Bueno, no, sí, la tecnología es compatible, pero es que todo lo que utiliza este gobierno es para hacer el mal. Es que es que es un poco como lo que hablábamos antes de la energía, claro, efectivamente. No se trata de estar en contra de la tecnología, ni complementar de las energías alternativas. Efectivamente, se trata de que cada cosa tenga su lugar y sea un lugar o un espacio razonable, equilibrado, y entonces todo irá mejor. Pero cuando entramos en el fanatismo de todo verde o todo digital o todo, pues mal asunto. El que tenga un coche eléctrico, ¿cómo carga esa noche el coche si no tiene energía eléctrica? Bueno, y si no tienes efectivo tampoco te aceptaban para en las gasolineras, ¿eh? Ni en el restaurante para comer. Pues eso, no funciona la tarjeta. Claro. Me paga así, oiga, pero no somos todos muy chupiparnicos, Jami, no, hombre, ya. No, aquí la pasta por delante. Bueno, otro de los escándalos, por eso digo que hoy vamos al escándalo del apagón al ridículo mundial, y digo un ridículo internacional porque a estos catetos les encanta eso de somos el almerrín de Europa, os acordáis, o nuestros países, nuestro entorno, pues por eso lo último es un miserable como el delegado del gobierno. Sí, es un miserable que dijo que los de Bildu eran más patriotas que aquellos que llevaban la bandera de España y tal. ¿Os acordáis, no? Sí. Sabéis lo que quiso decir. Pues da la sensación que igual se va a sentar en el banquillo antes que algún falangista, a los que tenía bastante amenazados. Este fue el que dio la orden, porque es el delegado del gobierno, de que el 6 de noviembre de hace 2 años, no, de hace un año, ¿no? Va a hacer 2 años. 2 años este 6 de noviembre, me acuerdo porque es el cumpleaños de mi padre. Mandó cargar contra gente mayor que estaban en la calle Ferrar. No tienen escrúpulo. Bueno, pues este miserable se va a sentar en el banquillo por algo que aquí llevamos denunciando mucho tiempo, la contratación de Cristina Álvarez. No porque Cristina Álvarez, no, es que Cristina Álvarez es una funcionaria pública, otro que pagamos el sueldo entre todos, que la han puesto a hacer de asistente personal de la mujer del presidente. Pero además con una gravedad, esta llamaba a proveedores y a empresas para que siguieran pagando el curso. Es que esto, te quiero decir que no es una empresa privada, coño, voy a hacer aquí una empresa y llamamos a ver, oye, ponnos pasta y tal, y nosotros te cubrimos el evento. No, es que te llama la mujer del presidente y la pasta por delante. Igual que están llamando a Garamendi y a otra gente cercana de la COE para que no se anuncien en esta casa. Eso también lo digo yo. Jesús Muñoz, bueno, lo del... No, casi mejor que empiecen ellos. Sí, sobre el delegado del gobierno. Bueno, del delegado del gobierno... Tenéis minutos, quiero aprovechar con mucho cariño, para saludar. A ver cómo lo digo sin caer en un ilícito penal. No le puedo acusar de prevaricador porque no ha sido condenado por prevaricación, pero ¿cómo se denomina a alguien que sistemáticamente prohíbe actos públicos de Falange, alegando cualquier excusa que luego lo pierde siempre en los recursos contenciosos administrativos porque todo es en base a excusas falsas, y sigue cada vez que pides un permiso prohibiéndotelo. Y lo sigue perdiendo en los juzgados, pero le da igual. Claro, ¿Cómo se denomina eso? No lo puedo llamar prevaricador porque no ha sido condenado por prevaricación, pero ese es el delegado del gobierno de Madrid. Ya con eso creo que lo digo todo. Por supuesto, si es la extrema izquierda y no hay prohibiciones ninguna, ¿no? Es para los falangistas, sí. No, y además muchas veces se prohíbe un acto para que no haya choque entre otras manifestaciones sin lo contrario. Tú lo pides primero y a los otros sí se lo dan.
Porque lo que busca es precisamente eso. Alberto. Está bien este tipo de decisiones judiciales, precisamente para despertar y concienciar a la gente, que haya visibilidad del modo en que se están comportando estos gobiernos, pero que seamos conscientes de que es imposible que haya justicia, porque siempre les quedará el comodín final del Tribunal Constitucional. Entonces, hemos vivido el caso ERE de Andalucía, donde se demostraron una serie de hechos delictivos, donde se condenaron a una serie de personas y esas personas a día de hoy, bueno, están totalmente exculpadas y rehabilitadas socialmente, porque ya digo, siempre este sistema reserva el comodín del Tribunal Constitucional. Entonces, bien está que vayamos siendo conscientes de en qué han convertido esta antes gloriosa nación, hoy su corralito, pero no confiemos en la justicia. Está haciendo, ya digo, una labor de visibilización, pero es imposible que la justicia imparta justicia siempre que quede ese arbitrio final del Tribunal Constitucional para exculpar o condenar a quien ellos caprichosamente decidan. Estamos siendo el hazmerreír a nivel global. Bueno, hay dos entidades privadas, dos bancos, BBVA y Sabadell, que estaban en una operación privada, evidentemente con las garantías que supuestamente el sistema proporciona, con una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para evitar que haya posiciones empresariales abusivas. Y nuestro presidente ha tenido ahora la feliz idea de someter esa operación pues a la consulta pública. Ahora podemos comunicarnos con el Ministerio de Economía y, bueno, pues dar nuestra opinión sobre qué opinamos sobre esa operación y vamos a ver cómo el gobierno lo utiliza. Claro, la inseguridad que eso crea es enorme, porque si al final las instituciones se desconfía de ellas porque hay una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que dicta un laudo y luego el presidente dice, sí, bien, pero vamos a abrirlo a la consulta popular y ya veremos con qué aviesas intenciones. Pero además, gente que no tiene nada que ver en esto, porque... Cualquiera. Quiero decir que supongo que le interesará a los afectados. Pero no, cualquiera puede meter mano en esto, pues ya te digo, está votando Elvis Presley en esto. Claro. Eso sí, nunca nos preguntaron qué nos parecían los indultos, nunca nos preguntaron el modelo autonómico, por ejemplo, si estamos de acuerdo o no, después de 50 años de experimento ha sido un fracaso, de eso no nos preguntaron nunca. Oye, tengo varios mensajes que rápidamente. Son muy breves sobre mi amigo, el delegado del gobierno. Que yo lo digo claramente, lo he dicho muchas veces, es un sicario a las órdenes de un profanador, de un psicópata y demás, y entonces nos está pasando. Ha dicho el ejemplo Jorge clarísimo de cómo a los falangistas en concreto, no solo a los falangistas, nos persigue intentando ilegalizar todos nuestros actos, aún sabiendo que es luego cuando se vaya a un estamento superior le va a quitar la razón, pero como no le va a pasar nada por haber cometido, como hubiera dicho Jorge, un acto claro de prevaricación, que no está siendo jugado por prevaricador, pero como muy bien expresado Jorge, es evidente que lo ha hecho y no una sola vez, pero es que luego también ese otro tema de prohibir actos por el hecho que has comentado tú de que puede haber incidentes. Entonces puedes arreglar de tres. Yo ahora mismo voy, cada vez que el Partido Popular, el Partido Socialista o vos o el que sea vaya a celebrar un acto, voy y tiro piedras. Y digo, como una vez que hubo incidentes, a partir de ahora que no se convoque ningún acto. No. Tu obligación como delegación del gobierno es que no haya incidentes. Entonces da igual lo que tengas que hacer. Y si uno se ha convocado en tiempo y forma un acto y es legal, pues tú tienes que hacer que no ocurra nada. Lo que tengas que hacer, lo tendrás que hacer, ya sabrás cómo hacerlo, tú o tus mandos policiales. Pero tú no puedes decir que no se autoriza un acto porque pueda haber incidentes. Y lo último que iba a decir relacionado con este tío es que este tío, yo me temo, como también lo estaba hablando antes de entrar a la tertulia, que al final no pase nada, pues porque los jueces instructores pueden ser maravillosos y algunos lo son, el juez Peinado, pero también acordémonos lo que pasó con el juez Barbero o con la jueza Laya. Es decir, cuando un juez instructor hace lo que tiene que hacer, normalmente se lo quitan de en medio. Yo he jugado muchos años como juez del Peinado. Pero me temo que al final esto no va a trascender demasiado, ojalá me equivoque una vez más, porque después del juez instructor tiene que haber una causa, luego tiene que haber un tribunal, luego pueden recurrir, y lo hacen con pólvora del rey, a un tribunal supremo y a un tribunal constitucional que al final es posible que le siga dando la razón. Pero el hecho
el hecho de que hoy yo pueda llamar presunto delincuente al delegado del gobierno que nos ha mandado, nos prohíbe nuestros actos, nos manda a palear, nos manda a gasear, nos llama, nos dice que los criminales y los terroristas están por delante de nosotros, a mí eso me da una satisfacción que no me la puede quitar nadie, el ver que va a hacer el paseillo. Oye, nos están escribiendo desde todos puntos de España, voy a hacer un resumen, mucho magnífica tertulia de estos son lo que hay que hablar, desde Miranda, de Ebro, desde Gijón, desde Oviedo, desde Asturias, bueno, es todo lo mismo, desde Andalucía, todo lo mismo no es todo Asturias, quiero decir, Gijón y Oviedo. Porque unos firman como Oviedo, otros como Gijón, otros como Asturias. Bueno, les pido disculpas porque vamos muy mal de tiempo. Recordad, yo mañana a las 9 vamos a intentar aquí a tener a otro tuitero, se llama Señor Liberal, otro de los que ha sido señalado por Óscar Puente, que quiero decir, mientras los trenes se apagan o se estrellan o no funcionan, él se ha dedicado a señalar la identidad de algunos tuiteros. Ayer tuvimos la entrevista a la capitana española, y yo aquí no defiendo los tuitos no que pongan, lo que defiendo es que ellos tienen derecho a su anonimato si así lo desean, que nunca es anonimato de verdad, porque tú te tienes que dar de alta con un teléfono y tal. ¿Quién está filtrando esos datos? Pues los que han filtrado los datos de la el novio de Isabel Díaz Ayuso, que eso es una ilegalidad. Por eso están saliendo sus imágenes, porque al dar tus datos a las redes sociales, los que están publicando, ya salía la foto del señor Liberal, la foto de verdad suya, es porque alguien la ha filtrado. Eso es, pero que vaya por delante, que no defiendo yo lo que los hilos. Por ejemplo, a mí Capitán Bitcoin me encanta, pero hay cosas que no coincido. Yo de Liberal tengo más bien poco, como lo parezca. Te quiero decir pero no hablo yo de lo que ponen. Hablo de la persecución que sufren algunos. Hablo de puede gustar, usted lo sigue, no lo sigue, o lo que sea. Bueno, vamos a intentar traerlo mañana aquí. Y mañana a eso de las 10 también tenemos también a Marcos de Quinto, que va a hacer doble ya. Va a ver a mi amigo Luis del Pino primero y luego se va a pasar por aquí a hablar con nosotros. Bueno, Miguel Jiménez Polonio, por favor, Javier, al igual que Billy Preston, que fue el quinto Beatle, la Yoli es el quinto Teletubby. No dejen de poner declaraciones suyas porque no es vergüenza ajena, es un placer vengativo. Yo es que coincido con él, a mí me da mucho placer. Y ya el último, Francisco de Córdoba, estoy tan metido en vuestra tertulia que no me da tiempo a felicitaros a todos por España siempre. Bueno, felicitaciones a todos ustedes por aguantarnos, por su paciencia, por mis errores, porque digo cosas y luego digo la contraria en el mismo. Hoy he casado a la Ochoa, la sexóloga aquella de Hablemos de Sexo, pues está casado con Foster. Y he dicho, pues, otro arquitecto. No sé, me Frank Gehry. He dicho Frank Gehry, que debe tener 2500 años. Vale. Ya ves que te sigo, Sí, pues quería decir Foster. Bueno. Te sigo hasta en tus errores. Sí, eso es, que son muy habituales, y sobre todo a primera hora de la mañana. También confundiste a la Botín. Bueno, a Emilio Botín con Rafael Botín. No Rafael Botín, que fue amigo de mi padre. De Vallecas, además. Mi padre fue responsable del movimiento en Vallecas y Rafael Botín, si no me equivoco, pintaba paisajes de Vallecas cuando era un pueblo. Pero bueno, vas orientado. Bueno, voy a orientar. Jesús, un abrazo fuerte. Un abrazo muy grande y simplemente decir que el que quiera aprender sobre datos de violencia de género, la injusticia del feminismo, el 16 de mayo en Badajoz estamos haciendo una ponencia. 16 de mayo, vale, la Fundación Ana Bien, que estoy esperando algún premio, algún reconocimiento, un diploma. Y di dónde se pueden ver los vídeos de tus conferencias, no te los guardes. Bueno, para hacer un poco de spam. Simplemente en Malos Datos Falsos TV en YouTube hay unas ponencias bastante buenas. Cádiz, Segovia, Badajoz y haremos más. Bueno, y no tengo tiempo para más. Jesús Muñoz, un placer. La hora del café también te puedes seguir. Y vale. La Constitución destruye la nación. Vale. Y mañana sindicalista después de la tertulia. Eso es. Y Alberto Pascual, la semana que viene. La semana que viene vale. no estoy. Vale, un abrazo muy fuerte. A otro. No se vayan, yo me voy a hablar de todos ahora.